¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche con el corazón latiendo a 1000 por hora por el sonido de tu teléfono? No es una notificación, no es una alarma, es una llamada. Y cuando miras la pantalla, ves un número desconocido. La hora, las 3:33 de la madrugada. ¿Qué harías? ¿Contestarías? Hoy vamos a explorar una de las leyendas urbanas más escalofriantes de la era digital. La llamada de las 3:33 AM, y te daré una advertencia muy clara. Nunca, bajo ninguna circunstancia, contestes esa llamada. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la Nora del Diablo, o la Nora de las Brujas, las 3 de la madrugada. Es un momento que, a lo largo de la historia y en diversas culturas, se ha asociado con fenómenos paranormales. Se dice que a esta hora, el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus es más delgado, permitiendo que entidades del más allá se manifiesten. Pero en nuestra época moderna, estas manifestaciones han evolucionado. Ya no se limitan a sombras en la esquina de tu habitación o a susurros en el pasillo. Ahora pueden llegar directamente a tu bolsillo. La leyenda de la llamada de las 3:33 AM es un fenómeno global. Los testimonios inundan foros de Internet, redes sociales y canales como este. La historia casi siempre es la misma. Una persona se despierta abruptamente por una llamada de un número bloqueado, privado o simplemente desconocido. La hora exacta varía ligeramente, pero siempre ronda las 3:33 AM. La curiosidad, o quizás el sueño profundo, les lleva a contestar. Y es ahí cuando el verdadero terror comienza. Quienes han contestado describen una experiencia profundamente perturbadora. Al otro lado de la línea, no hay una voz humana normal. Lo que se escucha es una cacofonía de sonidos extraños. Algunos hablan de un zumbido estático, como el de una radio mal sintonizada, pero mucho más inquietante. Otros describen susurros ininteligibles, como si varias personas hablaran a la vez en un idioma desconocido. Y en los casos más aterradores, se escuchan gritos ahogados, llantos o una risa distorsionada que te congela la sangre, pero el sonido no es lo peor. Lo verdaderamente escalofriante es la sensación que acompaña a la llamada, un frío inexplicable que recorre la habitación, la sensación de no estar solo, de que alguien o algo te está observando desde la oscuridad. Muchos testigos juran haber visto sombras moverse por el rabillo del ojo o sentir una presencia pesada justo a su lado mientras sostenían el teléfono. La llamada no es solo un sonido, es una puerta que se abre. Una de las historias más conocidas es la de un joven llamado Marcos. Una noche, como tantas otras, su teléfono sonó a las 3:33 AM. Era un número privado. Medio dormido, contestó. Al principio, solo escuchó estática. Estaba a punto de colgar cuando entre el ruido distinguió un susurro. Parecía su propio nombre, pero dicho de una forma gutural y retorcida. El miedo lo paralizó. Luego, el susurro se convirtió en una risa burlona que parecía llenar toda su cabeza. Marcos colgó aterrorizado, arrojando el teléfono al otro lado de la habitación. Pero el terror no terminó ahí. A partir de esa noche, la vida de Marcos se convirtió en una pesadilla. Empezó a sufrir parálisis del sueño casi todas las noches. Sentía una presencia oprimiendo su pecho, susurrándole al oído. Los objetos en su casa se movían solos, las luces parpadeaban y las sombras danzaban en su visión periférica. La llamada había invitado a algo a su vida, y esa entidad no tenía intención de marcharse. Marcos tuvo que mudarse, cambiar de número y buscar ayuda espiritual para librarse de lo que sea que se había aferrado a él. Pero, ¿qué hay detrás de esta leyenda? ¿Es solo un cuento de terror de Internet o hay algo más? Los escépticos ofrecen explicaciones lógicas. Podrían ser llamadas automáticas de spam que por pura casualidad ocurren de madrugada. O podrían ser bromas pesadas de gente que conoce la leyenda y quiere asustar a otros. Incluso se habla de fallos en las redes de telefonía que provocan llamadas fantasma. Y sí, es posible que algunos casos se deban a esto,
Sin embargo, la cantidad de testimonios y la similitud en los detalles son difíciles de ignorar. La hora específica, 3:33, tiene su propio simbolismo. En numerología, el número 3 se asocia con la comunicación, la creatividad y la manifestación. Verlo repetido 3 veces, 333, a menudo se considera un mensaje espiritual, una señal de los ángeles o guías espirituales. Pero en este contexto oscuro, podría ser una manifestación de algo muy diferente, una perversión de ese mensaje divino, una comunicación desde un plano mucho más siniestro. Piénsalo, las 3:33 AM es exactamente la mitad de las 6:66. Algunos teóricos del misterio sugieren que no es una coincidencia. Si las 3:00 AM es la hora del diablo porque es la antítesis de la hora de la muerte de Cristo, las 3:33 AM podría ser una burla numérica aún más específica, un código utilizado por entidades malévolas para marcar su territorio y su tiempo de mayor poder. Lo más peligroso de esta llamada no es solo el susto del momento, es lo que sucede después. Las historias sugieren que al contestar estás dando tu consentimiento. Estás abriendo un canal de comunicación, una invitación para que lo que sea que esté al otro lado cruce a tu vida. Es como abrirle la puerta de tu casa a un extraño en mitad de la noche, pero mucho peor, porque no sabes qué es ese extraño ni de dónde viene. Las consecuencias varían. Para algunos es una racha de mala suerte, problemas en el trabajo, discusiones con seres queridos, una sensación constante de ansiedad y paranoia. Para otros, como Marcos, es el comienzo de una actividad paranormal intensa que puede llevarlos al borde de la locura. La entidad parece alimentarse del miedo y el caos que genera, y una vez que se aferra es muy difícil deshacerse de ella. Entonces, ¿qué debes hacer si tu teléfono suena a las 3:33 AM con un número desconocido? La respuesta es simple y rotunda: nada. No contestes. No rechaces la llamada. Simplemente deja que suene hasta que se detenga. Rechazar la llamada también es una forma de interacción, es reconocer su presencia. Lo mejor es ignorarla por completo. Apaga el teléfono si es necesario o ponlo en modo avión hasta que amanezca. Si ya has cometido el error de contestar, mantén la calma. Lo primero y más importante es no mostrar miedo. Cuelga inmediatamente. No digas nada, no grites. Simplemente termina la conexión. Luego, concéntrate en proteger tu espacio y tu energía. Enciende las luces, pon música alegre, haz algo que te haga sentir seguro y positivo. Algunas personas recurren a rituales de limpieza, como quemar salvia o palo santo, o a rezar, dependiendo de sus creencias. La clave es reafirmar tu control sobre tu entorno y tu mente. Esta leyenda urbana es un recordatorio fascinante y aterrador de cómo nuestros miedos más antiguos se adaptan a las nuevas tecnologías. Los fantasmas y demonios de antes ahora tienen nuestro número de teléfono. Nos pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento, a través del dispositivo que llevamos con nosotros a todas partes. La próxima vez que la noche esté en su punto más oscuro y silencioso y el resplandor de tu teléfono rompa esa calma, piénsalo 2 veces. La curiosidad puede ser un impulso muy fuerte, pero hay puertas que es mejor no abrir y llamadas que es mejor no contestar. La llamada de las 3:33 AM no es una broma, es una invitación al miedo, y el precio por aceptarla puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más leyendas urbanas y misterios, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Déjamela en los comentarios, me encantaría leerla. Cuídense mucho y sobre todo duerman bien. Nos vemos en el próximo video. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo del interior vivió un hombre temido por todos. Su corazón era más duro que la piedra y su placer estaba en el sufrimiento ajeno. Golpeaba a los animales sin motivo, se burlaba del dolor de los vecinos y, lo peor, despreciaba a su propia madre,
quien le había dado la vida. Nunca tuvo palabras de amor, nunca mostró arrepentimiento y no temía a Dios ni a los hombres. Este hombre, aunque humano en apariencia, cargaba en su pecho la oscuridad de un alma corrompida. Nunca pidió perdón, nunca mostró remordimiento, y cuando finalmente la muerte lo alcanzó, no dejó lágrimas a su paso. Fue enterrado en una tumba poco profunda, como quien entierra un peso molesto. Pero la historia no terminó allí. El cuerpo reposó solo por unos días, hasta que la tierra lo rechazó. Ni el cielo quiso acogerlo, ni el infierno se atrevió a recibirlo. Y entonces, en una madrugada sin luna, la tumba se abrió. De las entrañas del suelo se levantó lo que ya no era hombre ni espíritu, sino una maldición viviente. Así nació el cuerpo seco. Su piel reseca y pegada a los huesos parece hecha de cuero gastado por el tiempo. Sus ojos, hundidos y vacíos, brillan como brasas en la oscuridad. De sus movimientos emana un crujido grotesco, como ramas secas quebrándose. Y el olor, un hedor a podredumbre, azufre y tierra mojada, lo acompaña donde quiera que vaya, anunciando su presencia antes de que pueda ser visto. Vaga por caminos abandonados. Descansa en las sombras de viejas iglesias, acecha senderos cubiertos por la selva. Y cuando aparece, es como si el mundo a su alrededor dejara de existir. El viento cesa. Los grillos callan. Hasta los perros se esconden, aullando a lo lejos. La noche se vuelve pesada, sofocante, como si el aire se negara a ser respirado. El cuerpo seco no habla, no grita, no llama. Solo observa, inmóvil, hasta que alguien se acerca. Y entonces arrastra los pies sobre la tierra, como si cada paso fuera el peso de la eternidad. Algunos dicen que, al tocar a sus víctimas, absorbe no solo sus fuerzas, sino su propia vitalidad, dejando cuerpos pálidos, casi marchitos, como flores secas al sol. Otros cuentan que arrastra a sus presas hacia la tierra fría, donde se convierten en parte de su maldición. Pero lo más aterrador no es su violencia, sino su existencia. Porque el cuerpo seco no es un monstruo creado por magia o hechicería. Es fruto de la propia vida que llevó. Un destino reservado a aquellos que niegan la bondad, se burlan de la fe, maltratan a sus padres y desprecian la luz. Su leyenda es una advertencia. Quien siembra odio cosecha condena. Quien vive sin amor no encuentra descanso, ni bajo la tierra, ni más allá de ella. Y así, su figura encorvada sigue vagando. Algunos aseguran haberlo visto al borde de caminos desiertos, bajo la luz pálida de la luna, quieto observando en silencio. Otros juran escuchar pasos secos detrás de ellos en noches de niebla, seguidos de un olor pútrido imposible de olvidar. Hay quienes dicen que basta con mirar sus ojos vacíos para sentir que el alma se deshace en desesperación, y lo más aterrador es que nunca está lejos. Donde hay silencio profundo, donde hay soledad, donde hay pecado sin arrepentimiento, el cuerpo seco puede aparecer. Un cuerpo que no descansa, un alma que no pertenece a ningún lugar, una advertencia eterna para los vivos. La muerte no es el final para quien eligió el camino de la maldad. El cuerpo seco continúa caminando, arrastrando su maldición noche tras noche, siglo tras siglo, y cuando el viento deje de soplar y la oscuridad pese sobre ti, cuidado, quizás esté cerca. ¿Alguna vez han sentido un escalofrío al mirar una vieja fotografía? Esa extraña sensación de que algo no encaja, un detalle que desafía toda lógica. Hoy les contaré una historia que les helará la sangre, una historia real que le sucedió a una familia común, como la tuya o la mía. Es la historia de la foto familiar donde apareció alguien que nunca existió. Todo comenzó una tarde lluviosa de otoño. Ana, una joven universitaria, estaba en casa de sus abuelos ayudándoles a organizar el desván. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró un viejo álbum de fotos con una cubierta de cuero desgastado. Al abrirlo, un torrente de nostalgia la invadió. Vio fotos de sus abuelos en su boda, de su madre cuando era una niña con coletas y de tíos y primos que apenas recordaba. Pero entonces, una fotografía en particular capturó su atención.
Era una foto de una reunión familiar en el jardín de esa misma casa, tomada probablemente a finales de los años 70. En ella estaban sus abuelos, mucho más jóvenes, su madre y sus tíos, todos sonriendo a la cámara. Pero junto a su madre, con una mano sobre su hombro, había un joven, un chico de unos 20 años, con el pelo oscuro y una sonrisa enigmática. No era un familiar que reconociera. Intrigada, Ana bajó corriendo las escaleras y le mostró la foto a su abuela. «Abuela, ¿quién es este chico que está al lado de mamá?» La anciana se puso las gafas, observó la imagen detenidamente y frunció el ceño. «No lo sé, cariño. Nunca lo había visto en mi vida». Pensando que quizás la memoria le fallaba a su abuela, Ana esperó a que su madre llegara de visita esa misma tarde. Al ver la foto, la reacción de su madre fue aún más extraña. Se quedó pálida y sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y miedo. «Ana, ¿de dónde sacaste esto?» «Estaba en el desván, en un viejo álbum». «¿Quién es él, mamá?» Su madre negó con la cabeza, visiblemente perturbada. «No tengo idea. No recuerdo a nadie así en nuestras reuniones, y mucho menos tocándome». La confusión inicial de Ana se transformó en una inquietud creciente. ¿Cómo era posible que nadie recordara a una persona que aparecía tan prominentemente en una foto familiar? No estaba en el fondo, desenfocado, estaba en el centro, interactuando con la familia, sonriendo como si perteneciera a ese momento. Era como un fantasma capturado en papel fotográfico. Durante los días siguientes, la foto se convirtió en una obsesión para Ana. La mostró a todos sus tíos y tías. Cada uno de ellos tuvo la misma reacción, una negación rotunda. «No, no lo conocemos». Algunos incluso se molestaron, acusando a Ana de haber manipulado la imagen, una idea absurda considerando la antigüedad de la fotografía. El joven de la sonrisa enigmática era un completo desconocido para todos. Decidida a resolver el misterio, Ana empezó a investigar. Escaneó la fotografía en alta resolución y la amplió en su ordenador. Fue entonces cuando notó algo aún más escalofriante. Al hacer zoom en los ojos del misterioso joven, vio que no parecían enfocar a la cámara como los demás. Su mirada estaba ligeramente desviada, como si estuviera mirando algo, o a alguien, que estaba justo al lado del fotógrafo. Y su sonrisa, al verla de cerca, no parecía de alegría. Tenía un matiz de suficiencia, casi siniestro. La investigación de Ana la llevó por caminos inesperados. Habló con vecinos que vivían en el barrio desde aquella época. Revisó anuarios escolares y registros locales, buscando una cara que coincidiera. Pero no encontró nada. Era como si el hombre nunca hubiera existido, excepto en esa única y perturbadora fotografía. La casa de sus abuelos, que siempre había sido un lugar de amor y seguridad, empezó a sentirse diferente. Por las noches, Ana juraría escuchar susurros en los pasillos y el crujido de pasos en el desván donde encontró la foto. Una noche, incapaz de dormir, Ana volvió a subir al desván. Rebuscó en la misma caja donde había encontrado el álbum. En el fondo, debajo de viejos periódicos, encontró un pequeño sobre amarillento. Dentro había un recorte de periódico local, fechado unos meses después de la fecha estimada de la fotografía. El titular le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Joven desaparecido en el área. Y debajo del titular, una foto granulada del chico desaparecido. Era él, el mismo joven de la foto familiar. El artículo contaba que el joven, un mochilero que estaba de paso por la ciudad, había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que se le vio fue cerca del barrio de sus abuelos. Nunca se encontró su cuerpo ni se resolvió el caso. La sangre de Ana se heló. ¿Cómo era posible que un desconocido desaparecido hubiera acabado en una foto íntima de su familia y que nadie lo recordara? Atemorizada pero decidida, Ana confrontó a su abuelo con el recorte de periódico. El anciano, que hasta entonces se había mantenido al margen, se derrumbó. Con lágrimas en los ojos, le confesó una historia que había guardado en secreto durante más de 40 años. Aquel día de la foto, el joven mochilero se había presentado en su puerta pidiendo agua.
Era carismático y agradable, y la familia, en un acto de hospitalidad, lo invitó a quedarse para la barbacoa. Se hicieron la foto todos juntos, pero lo que pasó después fue la parte oscura del secreto. El abuelo contó que, más tarde esa noche, sorprendió al joven intentando robar en la casa. Hubo un forcejeo, un accidente. El joven cayó, se golpeó la cabeza y murió. Presos del pánico y temiendo las consecuencias, el abuelo y sus hermanos tomaron una decisión terrible. Enterraron el cuerpo en el jardín, en un lugar que solo ellos conocían, y juraron no volver a hablar jamás de ello. El trauma fue tan profundo que sus mentes, colectivamente, bloquearon el recuerdo. Borraron al joven de su memoria como si nunca hubiera existido. Era un mecanismo de defensa psicológico para poder seguir con sus vidas. Pero la cámara no miente. La fotografía se convirtió en la única prueba silenciosa de su existencia y del terrible secreto que la familia había enterrado. El fantasma de la foto no era un espectro sobrenatural, sino el fantasma de la memoria, un recordatorio indeleble de un acto desesperado que los había perseguido en silencio durante décadas. La revelación fue devastadora, pero también liberadora. La familia finalmente pudo enfrentar su pasado. Dieron parte a las autoridades y el caso, después de tantos años, se cerró. La casa ya no se sentía pesada ni opresiva. Era como si, al confesar la verdad, el espíritu inquieto del joven finalmente pudiera descansar en paz. Y la foto, esa extraña y aterradora imagen, se convirtió en un sombrío recordatorio del poder de los secretos y de cómo la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Esta historia nos enseña que a veces los fantasmas más aterradores no son los que vagan por los pasillos, sino los que viven dentro de nosotros, en los rincones oscuros de nuestra memoria. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna foto antigua con un misterio sin resolver? Cuéntenmelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.